Como hemos podido ver a lo largo de los últimos meses, el gobierno nacional ha estado siendo acorralado por parte del Congreso, especialmente por parte de la oposición, por parte de algunos magistrados que no les gusta cómo el gobierno nacional no se queda callado, pero siempre respetando sus decisiones. Y hemos visto cómo en el Congreso han tratado y han hundido varias reformas presentadas por el gobierno nacional, y es que los datos son inocultables. Los datos van demostrando que este país va cambiando, que la economía se está diversificando, que los hogares colombianos han aumentado su gasto y que muchas cosas han ido cambiando en este gobierno, como la entrega de tierras a campesinos, como la entrega de propiedades de la SAE a campesinos, sino a paramilitares y a parapolíticos. Y es que eso es lo que no quieren, que lo que no quiere esta oposición, que los colombianos sigan viendo. Y yo sé que en el 2025 los datos van a ser inocultables más que aún los que vemos hoy en día. Como pudimos ver este mes, Colombia es la sexta mejor economía según los países de la OCDE. Como hemos podido ver, que el aumento de los colombianos ha aumentado, y es por una sencilla razón que les voy a mostrar finalizando este corto video que les voy a hacer en este momento. Entonces empecemos aquí. Como podemos ver, Colombia ha sido la sexta economía mejor en 37 países de la OCDE, como lo reconoció la revista The Economist, que todos sabemos que es una revista de ultraderecha de Estados Unidos, y por eso es que estos datos deben de ser inocultables para la posición en Colombia. También podemos ver que se recupera la economía. Estudio reveló que el gasto de los hogares colombianos creció el 13% en el tercer trimestre del 2024. Estos datos son inocultables, como dicen por ahí. Dato mata relato, y es que les voy a mostrar unos datos que son contundentes desde ya que se viene el debate del salario para el 2025, y de cómo ha ido funcionando la inflación en este gobierno, y cómo fue la inflación en los gobiernos anteriores, y cómo fue el aumento de los salarios en los gobiernos anteriores. Entonces tenemos que en el 2002 Álvaro Uribe recibió un salario mínimo en 309.000 pesos. Recordemos que Álvaro Uribe les gobernó 8 años Colombia. ¿Cómo entregó el salario mínimo Álvaro Uribe en 8 años que gobernó? En 515.000. O sea que pasamos de 309.000 pesos a 515.000. En 8 años de gobierno Álvaro Uribe aumentó unos 190.000 pesos. Escuchen bien, 190.000 pesos, que como podemos ver los colombianos que trabajamos, este aumento de 50.000 cagados pesos por año se iba en lo que subía en la inflación de año a año. Entonces tenemos que en el gobierno de Álvaro Uribe subieron 190.000 pesos. Después llegó Juan Manuel Santos, que recordemos que también gobernó 8 años. ¿Cuánto subió Juan Manuel Santos? De 515.000 pesos a 781.000 pesos en otros 8 años. Es decir, subió alrededor de unos 515, 180, alrededor de unos 250 a 260.000 pesos en 4 años. En el 2018, Juan Manuel Santos entrega un salario mínimo de 781.000 pesos, que como vuelvo y les digo, este aumento del salario mínimo se iba en la inflación, es decir, los colombianos nunca tuvieron acceso a comprar más cosas, sino que lo que se les subía se iba precisamente en esta inflación. En cuanto nos entregó el salario mínimo Iván Duque en el 2022, en 1.000.000 de pesos. Es decir, el miserable de Iván Duque en 4 años subió el salario 220.000 pesos, alrededor de unos 55.000 pesos al año. Al año. Y como pudimos ver, y vuelvo y les repito, este salario mínimo no se veía reflejado en el bolsillo de los colombianos,
porque precisamente esta miserabilidad de aumento se iba en la inflación y en el aumento de pasajes y en el aumento de la canasta familiar, que era lo que subía cada año con esos personajes. También recordar que en el 2007, en el 2002 teníamos una inflación del 7%, una inflación que entregaron en el 2022 alrededor del 13%. Por acá tengo el dato. Sí, en el 2022 entregaron una inflación del 13% cuando la recibieron en un 6,99% en el 2002. Entonces toda esa miserabilidad de sueldo que nos incrementaban a los colombianos, que nos ganamos el mínimo en Colombia, nunca se iba a ver reflejada en los colombianos. Y he escuchado mucho un dicho que dicen por ahí, que es que las izquierdas y que el comunismo, que el progresismo, que necesitan mantener la gente pobre, que mejor dicho, que no se pueden volver ricos supuestamente que porque se vuelven de derecha, dicen por ahí, a la gente que no sabe entender un mensaje, gente que no sabe interpretar un mensaje. Y entonces estos son los datos que hemos tenido a lo largo de la historia, donde ellos sinceramente son los que han mantenido al pueblo colombiano pobre y en un desarrollo que no se ve, dependiendo de la cocaína, dependiendo del narcotráfico, dependiendo del petróleo y de todas estas energías fósiles. Entonces, para finalizar este corto video, recordemos entonces que Iván Duque nos entrega un salario mínimo de 1.000.000 de pesos, con el aumento de la inflación en un 13%. Entonces, ¿por qué nos dicen aquí que el aumento del gasto de la economía de los hogares colombianos creció un 13%? Porque el gobierno de Gustavo Petro recibió una inflación del 13%, pero este gobierno de Gustavo Petro en 2 años nada más aumentó 300.000 pesos el salario mínimo, el aumento en 2 años más grande de la historia a los colombianos. Y este salario mínimo sí se ha visto reflejado en el bolsillo de los colombianos porque la inflación que tenemos hoy en día es de un 5, y algo por ciento, que el mismo Banco de la República ha reconocido que nunca en la historia había bajado la inflación tan rápido. Entonces, por esta razón es que necesitan a toda costas, como decimos aquí en Medellín, arrumar el gobierno de Gustavo Petro para que no siga dando estos resultados que está dando, que no los transmiten en los medios nacionales y nos toca a los colombianos del común salir en estas cámaras a darle los verdaderos datos a los colombianos, datos que se ven reflejados en el bolsillo de los colombianos, un aumento muy significativo. Y también recordar que lo que decían los expertos, lo que decían los congresistas, era que si se le aumentaba supuestamente tanta plata al salario mínimo, que las empresas se iban a quebrar, que las empresas iban a ir, que no iba a haber con qué pagarle a los empleados, que iba a aumentar el desempleo, y sucedió fue todo lo contrario. El desempleo en ese gobierno ha bajado y el aumento de los hogares colombianos ha crecido. El salario ha crecido significativamente en 2 años. Gustavo Petro es el que más ha aumentado el salario mínimo y fue el que redujo la inflación a un 5%, y por eso tenemos el dato de que los hogares colombianos tienen más plata para gastar, tienen más plata no ni para gastar, para alimentarse. Porque hay que decirle a la gente que vive en las ciudades capitales, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Cali, que los departamentos no son simplemente las capitales, sino que tenemos zonas rurales, que tenemos campesinos, que tenemos mucha gente que no tiene un empleo formal. Entonces estos son los datos que no quieren que les demos a los colombianos para que vean que el gobierno de Gustavo Petro supuestamente es un fracaso. Entonces, para finalizar este video, quería darles estos datos muy concretos. También otro dato adicional.
El IVA, ¿quién fue el que lo subió al 19%? Todos esos gobiernos de derecha que han manejado a Colombia. Ese gobierno ha mantenido el IVA al 19% porque no se puede desmontar, porque con eso se pagan muchas cosas. Pero yo diría que si la economía de Colombia sigue aumentando al ritmo que va, si se sigue recuperando, de pronto más adelante, con otro gobierno progresista, podríamos ver una disminución de este IVA también, que básicamente ha sido clavado a la canasta familiar, y eso es lo que los uribistas no han visto. Los uribistas, pues los que votan por los uribistas, no los congresistas, ni estos burócratas, ni supuestos intelectuales, sino los uribistas de a pie que se han dejado manipular por esta gente a lo largo de la historia. Ellos fueron los que nos dejaron un IVA del 19% y muchos de ellos no saben que en 30 años que gobernaron le clavaron 21 reformas tributarias a los colombianos, que es un dato muy visible, un dato que muchos no saben, pero estos bellacos nos clavaron 21 reformas tributarias a los impuestos, a los impuestos, nos clavaron 21 reformas tributarias en la canasta familiar a los colombianos. Entonces espero y ayuden a compartir esta información que me parece muy valiosa, me parece que son datos reales que los colombianos deben de saber. Hasta acá les dejo este video y nos vemos en el próximo.